Problema. Considere el sistema mostrado en la figura. El flujo de agua tiene una velocidad de 10 metros por segundo y un radio de 20 centímetros en la sección 1. El radio en la sección 2 es de 7.5 centímetros. La densidad del mercurio es de 13,6 gramos por centímetro cúbico. Calcular A, la altura de diferencia de presión H. Y ahí tenemos el gráfico de la solución. Hoy vamos a resolver este problema de física 2. Vamos con la solución del problema. Lo primero que hacemos es extraer los datos. Me dan la velocidad en la sección 1, que es de 10 metros por segundo. Me dan el radio 1, 20 centímetros. Me dan el radio de la sección 2, 7.5 centímetros. Me dan la densidad del mercurio, 13,6 gramos por centímetro cúbico. Para llevarlo al sistema internacional solo hay que multiplicarlo por 1000, entonces sería 13.600 kilogramos por metro cúbico. En este caso el fluido me dice que es agua, por lo tanto su densidad es 1 gramo por centímetro cúbico, que en el sistema internacional multiplicado por 1000 sería 1000 kilogramos por metro cúbico. Para efecto de cálculo, a esto le voy a llamar delta M y a esto delta L. Mercurio y el líquido. Me piden hallar aquí para A la altura H, que es esta altura. 2, vamos con el gráfico. En este caso, si no hay gráfico, hay que hacerlo. Si está hecho, hay que analizarlo. Bueno, me dice que un fluido recorre esta tubería de la sección 1 hacia la sección 2. Aquí me dan el radio de esta sección. Por lo tanto, de este radio yo puedo hallar su área. Lo mismo aquí. El radio de esta sección puedo hallar también su área. Por otro lado, en la sección 1 tengo una velocidad. En la sección 2 también debo tener una velocidad que le vamos a llamar igual V2. Por supuesto, en la sección 1 está trabajando la presión 1 y en la sección 2 está trabajando la presión 2. Esto, lo que está en celeste es agua y lo que está en plomo es mercurio. Me piden hallar esta altura H, que es la diferencia de presión entre la sección 1 y la sección 2. Aquí entonces este va a ser mi nivel de referencia. Necesitamos un nivel de referencia para hacer los cálculos. Lo primero que puedo hacer aquí para hallar esta altura sería aplicar el principio o teorema de Pascal, que me dice que la presión en este punto va a ser igual a la presión en este otro punto. Anotémoslo aquí. Por teorema de Pascal, la presión en A va a ser igual a la presión en B. La presión en A va a ser igual a la presión en B. Esto le llamaremos ecuación 1. Ahora analicemos qué presión actúa sobre esos puntos. Por ejemplo, la presión A. ¿Qué presión actúa sobre este punto? Aquí veo que solo actúa la presión 1. Vámonos al otro punto. ¿Qué presión actúa sobre el punto B? Sobre el punto B tengo que actuar la presión 2 más la presión H. Le vamos a llamar así. Presión 2 más la presión de H. De aquí entonces podemos hallar la diferencia de presiones. Presión 1 menos presión 2 va a ser igual a la presión de H. Esto le voy a llamar ecuación 2. Ahora la presión de H, la presión ¿a qué es igual? Sabemos que la presión es igual a la densidad por la gravedad y por la altura. En este caso para mí sería P de H va a ser igual a la densidad del mercurio por la gravedad y por esa altura H. Esto le voy a llamar ecuación 3.
Por último, para hallar las velocidades, vamos a utilizar la ecuación de continuidad, que lo vamos a ver en el otro lado. Y también podemos aplicar aquí la ecuación de Bernoulli. Esto para poder hallar esta otra expresión. Aquí lo voy a poner entonces por teorema de Bernoulli. ¿Qué me dice el teorema? Que la presión más un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura es una constante. Quiere decir que se lo puedo aplicar en dos puntos. Yo lo voy a aplicar en el punto 1 y en el punto 2. Vamos aquí con la resolución. Bueno, entonces lo primero que hacemos, como dijimos, es hallar las áreas. Aquí vamos a poner entonces cálculo de áreas de sección. El área de un círculo es igual a pi por radio al cuadrado. Eso lo vamos a aplicar para las dos secciones. Área 2 va a ser igual entonces a pi por radio 2 al cuadrado. Reemplacemos datos entonces aquí. Radio 1 vale 20 centímetros. Radio 2 7,5 centímetros al cuadrado. Aquí vamos a poder hallar las dos áreas. Para el primero sería entonces pi por 20 al cuadrado. 1256,64. 1256.64 centímetros cuadrados. Vamos con el otro. 7.5 al cuadrado. 176,71. 176.71 centímetros cuadrados. Bueno, algunos se preguntarán por qué no lo llevamos al sistema internacional. Si lo hago, van a salir números demasiado pequeños. Además, cuando yo aplique la ecuación de continuidad, generalmente las áreas se despegan sus unidades. No va a haber ningún problema. Ahora sí apliquemos aquí por principio de continuidad. El principio de continuidad dice que el área por la velocidad es una constante, es decir, que puedo aplicarlo en dos puntos. En nuestro caso lo vamos a aplicar en el punto 1 o sección 1 y en la sección 2. Por lo tanto, el área 1 por la velocidad 1 va a ser igual al área 2 por la velocidad 2. De aquí puedo despejar la velocidad 2. La velocidad 2 va a ser igual al área 1 por la velocidad 1 sobre el área 2. Aquí el área 1 lo tengo 1256,64 por la velocidad 1, que en este caso son 10 metros por segundo. El área 2 176.71 y aquí vamos a poder hallar la velocidad 2. Fracción 1256.64 por 10, esto dividido entre 176.71. Enter, me sale 71.11. 71.11 metros por segundo. Aquí centímetro cuadrado con centímetro cuadrado se van. Ahora sí puedo aplicar el teorema de Bernoulli en dos puntos, porque ya tengo las dos velocidades. Entonces aquí vamos a tener que la presión 1 más un medio de la densidad del líquido, en este caso, por la velocidad 1 al cuadrado, más la densidad del líquido por la gravedad y por la altura 1, va a ser igual a la presión 2 por la altura, más un medio de la densidad del líquido por la velocidad 2 al cuadrado, más la densidad del líquido por la gravedad y por la altura 2. Ahora esto lo vamos a analizar. En este caso las presiones las tenemos, velocidades tenemos en ambas secciones.
Analicemos las alturas. La altura 1 para mi caso sería 0, porque en este punto solo actúa la presión 1. Ahora en B sí tengo una presión de H. Para mi caso H2 va a ser igual a H. Esta presión 2 lo voy a llevar al otro lado a restar. Aquí me va a quedar P1 menos P2 igual a 1/2 de la densidad del líquido por la velocidad 2 al cuadrado. Esto pasa al otro lado a restar, menos 1/2 de la densidad del líquido por la velocidad 1 al cuadrado y más esta expresión, densidad del líquido por la gravedad y por la altura H2, ya dijimos que para mi caso es H. A esto le voy a llamar ecuación 4. Ahora lo que voy a hacer, miren, es reemplazar P de H, la presión del mercurio, en la ecuación número 4. Que entonces reemplazando 2 en 4. Si yo reemplazo 2 en 4, me va a quedar P de H igual a toda esta expresión, pero P de H es igual a la densidad del mercurio por la gravedad y por la altura H. Eso va a ser igual. Aquí voy a factorizar 1/2 de la densidad del líquido. 1/2 de la densidad del líquido. Velocidad 2 menos velocidad 1 al cuadrado. Más la densidad del líquido por la gravedad y por la altura. Aquí lo que puedo hacer es factorizar. Bueno, esto lo voy a llevar al otro lado y voy a factorizar H. Aquí, densidad del mercurio por G por H menos densidad del líquido por G por H igual a toda esta expresión. 1/2 de la densidad del líquido por la velocidad 2 al cuadrado menos la velocidad 1 al cuadrado. Aquí ya puedo factorizar H y gravedad, pero además lo voy a multiplicar por 2 para despejar esto. Aquí sería entonces 2 por G y por H por la densidad del mercurio menos la densidad del líquido igual a la densidad del líquido por la velocidad 2 al cuadrado menos la velocidad 1 al cuadrado. Aquí finalmente puedo despejar H. H va a ser igual a la densidad del líquido por la velocidad 2 al cuadrado menos la velocidad 1 al cuadrado. Todo esto sobre 2 veces la gravedad por la densidad del mercurio menos la densidad del líquido. Puedo reemplazar datos, todo eso es dato. La densidad del líquido en este caso es 1000. La velocidad 2 lo tengo aquí, 7111. Al cuadrado menos la velocidad 1 lo tengo aquí, 10 al cuadrado. Que es dato, ¿no? Es la velocidad 1 que está aquí. Vamos abajo. Aquí sería 2 por 9.81, que es la gravedad. Y la densidad del mercurio menos la densidad del líquido. El mercurio vale 13.600. 13.600 menos 1000. Y aquí finalmente hallamos la altura H. Vamos calculando aquí 1000 por 71.11 elevado al cuadrado menos 10 elevado al cuadrado. Todo esto dividido entre 2 por 9.81 y por 13.000, 12.600. 12.600. Igual. Y esa sería la respuesta, 20.05. 20.05 metros. Esa es la diferencia de presión entre las secciones 1 y 2. Y así hallamos la solución final.
Suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo problema.